El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. En este día en que la palabra de Dios está abriéndonos a escuchar a la voz de Dios, también estamos celebrando la vida de una santa, una gran santa, que escuchó con todo su corazón al Señor y a la verdad, hasta que llegó a la santidad máxima en la iglesia, una santa. El Evangelio nos invita a escuchar y entrar al corazón del Señor, que siempre está revelando su amor y su poder, pero también siempre está formándonos. Entonces hemos vivido con los apóstoles el martirio de San Juan Bautista y también la multiplicación de los panes. Entonces el Señor está preparándonos en nuestra vida y nuestro ministerio, nuestra misión para el martirio. La cruz siempre está con nosotros. La cruz es el poder de Dios. La multiplicación de los panes. El Señor está con nosotros en la Eucaristía. Está enseñándonos a recordar que siempre está aquí para proveer a su pueblo el pan de vida, para darnos la fuerza a vivir el Evangelio y proclamar el Evangelio. Y hoy tenemos la tercera lección en este capítulo. Es decir, cómo nosotros vamos a relacionarnos con el Señor resucitado. Él está en el monte de la resurrección con el Padre, rezando ahora mismo, intercediendo para nosotros. Pero Él sigue visitando a su pueblo. Este pueblo, nuestra iglesia, que está en la barca con los vientos y las ondas contra la barca, contra el mundo. Abajo una pandemia material y física y también pandemias espirituales más fuertes. El Señor está caminando a nosotros, llamándonos a confiar en Él. Qué momento de formación para nosotros y qué perfección de la palabra de Dios. Es muy importante darnos cuenta que los apóstoles no pueden ver al Señor, pero pueden escuchar al Señor. ¿Cómo reconoció Pedro a Jesús? Porque escuchó su voz. ¿Y por qué Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua? Imagínense
Los otros apóstoles, después de oír Pedro decir esto a Jesús. Entonces, que vayas, Pedro. ¿Qué pasó al corazón de Pedro? Pedro escuchó la voz de Jesús. La misma voz que llamó él, Simón, yo te hago pescador de hombres, sígame. Esa es la voz de Jesús. Y esta misma voz está gritando a él a través de las ondas y las tinieblas y la oscuridad. No tengan miedo. Entonces, Señor, si eres tú, llámame. Y yo también caminaré contigo sobre las aguas. Esta es la fe de la iglesia. Que nosotros tenemos que, con la fe, la misericordia de Dios y sobre todo por el poder del Espíritu Santo, caminar sobre las aguas de la historia, de las pandemias, con nuestros ojos y corazones fijados en Jesucristo, escuchando solamente a su voz y a nada más. La voz de Jesús nos llama a caminar. Pero como Pedro, también somos débiles. Nos distraímos fácilmente. Tenemos muchos miedos. ¿Y qué hacemos? Gritamos a Jesús. Sálvanos, Señor. Sálvame mi miedo, Señor, mi confusión. Y esta oración, este grito del corazón, es el regreso del corazón a Jesús. Entonces, en los momentos de distracción, no es enfocarnos en la debilidad, en la destrucción. No, es enfocarnos, regresar a Jesús. Sálvanos, Señor Jesucristo, mi Dios, mi todo. Y así es. Estamos con el Señor. Y tenemos toda confianza que Él va a ayudarnos a regresar a la barca. Con las correcciones necesarias también. Pero siempre está con nosotros. Entonces, nosotros estamos en este momento histórico aprendiendo a escuchar la voz de Jesús y caminar sobre las aguas con la fe. Solamente queremos dependernos en ti, Señor, y escuchar a tu voz. En la carta de este año, escrito por nuestra Madre Fundadora, llamándonos que seamos los apóstoles de un nuevo Pentecostés, entrando en el cenáculo del corazón inmaculado de la Santísima Virgen, escuchamos esta mirada para entender nuestro momento. Dice la Madre, todos sabemos que vivimos tiempos que todavía no hemos podido definir con certeza, pero que son muy difíciles y extraños si desean utilizar esta palabra. Nos parece un mundo desconocido, aunque no del todo, pues hemos visto en los últimos años un incremento desaforado del pecado. Y este siempre traerá confusión, división y consecuencias nefastas en contra de la persona humana. Nos pareciera que estamos rodeados de incertidumbres humanas y terrenas. Y al mismo tiempo, más que nunca, sentimos la certeza de la cercanía misericordiosa de Dios, de la realización en forma misteriosa de sus designios. Es decir, que estamos en la barca con las ondas y los vientos contra nosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros diciendo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Sigue la Madre. Sabemos en medio del derrumbe de tantas seguridades humanas que estamos firmes si nos mantenemos unidos al corazón de Cristo y dentro del cenáculo del corazón inmaculado de su Santísima Madre. En medio de las sombras, las ondas, los vientos que nos rodean, percibimos la fuerza de la luz de Dios que guía nuestros pasos en cómo caminar en un desierto con tormentas de tierra, pero con una lámpara encendida guiándonos en el camino. Gracias a Dios, sí, estamos viendo un momento difícil, duro,
difícil de entender, pero Dios está con nosotros. Y queremos caminar en la luz de Dios, escuchando a su voz. Y como aprendió Pedro, los apóstoles, tenemos que regresar al monte de Dios para escuchar su voz. Y la primera lectura hoy, el profeta Elías, ¿y dónde salió? Al monte de Horeb, que dice en la lectura, al llegar al monte de Dios. El monte de Dios, ¿por qué? Porque en este mismo lugar el Señor reveló su nombre a Moisés, donde Él dijo, yo soy quien yo soy, que es el mismo nombre que Jesús pronunció sobre las aguas. Yo soy quien yo soy, el nombre de Dios. Es el monte de Dios porque en este monte, después del Éxodo, el pueblo de Israel llegó al monte de Horeb, de Sion, de Sinai, y el Señor hizo una alianza con ellos para que sean el pueblo de Dios. En el monte de Dios. En la alianza con Dios. ¿Y qué más? En este monte de la alianza, de la revelación de la identidad de Dios y nuestra identidad, el Señor dio sus 10 mandamientos. Los mandamientos que revelan la voz de Dios en la historia a cada corazón humano. El Señor sigue pronunciando estas 10 palabras, 10 que son uno de perfección y universalidad. Es decir, la voluntad de Dios para cada persona humana en cada época, en cada cultura y cada país. Los 10 mandamientos. Entonces nosotros queremos escuchar la voz de Dios y escuchar a sus mandamientos. Tal vez en este momento es una muy buena pregunta en nuestras casas y familias con los niños y los que no son tan jóvenes. Preguntarnos si nosotros hemos memorizado los 10 mandamientos. Me recuerdo en una clase con los candidatos en el diaconado, empezando su teología moral. La primera pregunta fue, escriben por favor los 10 mandamientos. No voy a decir las respuestas. ¿Son 10, padre? Sí, 10, por favor. ¿Pero no hay 12? No. 8? No. 10 mandamientos. Entonces, queremos saber que verdaderamente hay 10. ¿Y dónde podamos ubicar los 10 mandamientos? En 2 capítulos en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Entonces, cada nosotros esta semana podamos regresar con Elías al monte de Dios. Porque el monte de Dios es donde el pueblo de Dios escucha la voz de Dios. Cada casa, cada lugar, cada parroquia donde hay un pueblo que tienen corazones abiertos al Señor, están en el monte de Dios. Porque Dios está hablando su palabra, comunicando su voluntad, su luz, su seguridad. Los 10 mandamientos. No podemos tomar los 10 mandamientos en ligera. Tenemos que venerar los mandamientos. Tener los mandamientos en nuestras paredes. Sobre todo aquí en el corazón. No tengamos vergüenza sobre los mandamientos. Son los luces que el Señor nos dio para que podamos caminar sobre las aguas. Pero hay más. Empezamos con los mandamientos. Pero tenemos que, a través de las verdades de Dios, llegar a la verdad. ¿Quién es Dios?
El único hombre que en toda la historia ha dicho, yo soy la verdad. Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad. ¿Y qué dijo San Pablo en la segunda lectura? Les hablo con toda verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo. Es decir, San Pablo llegó a la verdad de Cristo. Los mandamientos son las redes de Cristo para atraernos a su corazón y vivir en la luz de Cristo. Sí, Señor, llámame a caminar contigo sobre las aguas con la fe y a través de los mandamientos. Y hoy celebramos una persona que con todo su corazón buscaba la verdad, que en los primeros años de su vida, una inteligencia brillante, tal vez uno de los mejores grandes filósofos en los últimos 500 años, y atea como una jovencita en la universidad, pero con sed para la verdad. Sabemos que Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Saint Edith Stein, ingresó en la Orden Carmelita en 1935. Hizo su profesión solemne con el nombre de su patrona y madre fundadora, Teresa Benedicta de la Cruz, en 1938. En 1942 fue martirizada en el campo de concentración de Auschwitz, canonizada en 1998 por el gran Papa San Juan Pablo II, quien le dio el título de Mártir de Amor. Y que en octubre de 1998, por el mismo Papa, fue declarada copatrona de Europa. Pero ¿cómo empezó este camino? ¿Qué pasó a esta mujer en que ella recibió este fuego para que ella sea quemada con el amor y la verdad de Dios? En el año 1921, una amiga de ella perdió a su esposo. Y fue un evento por tanto gran impacto para ella encontrar a su amiga, su mejor amiga, Hedwig Conrad. Después de la misa funeraria de su esposo, no solo no estaba desconsolada, sino que tenía un gran paz y gran fe en Dios. Fue el testimonio de Hedwig, de su fe, ella caminando sobre las aguas de la muerte de su esposo, confiando en Jesús, que testificó a Edith sobre el poder de la fe. Mientras estaba en la casa de Hedwig, Edith tenía acceso a leer la biografía de quien pasaría a ser su maestra de vida interior y su madre fundadora, Santa Teresa de Jesús. Una vez que ella lo comienza, Edith no pudo soltar el libro, sino que pasó toda la noche leyendo hasta terminarlo. Intelectual y lógica como era, leía y analizaba cada página hasta que finalmente su razonamiento se sometió a la gracia, haciéndola pronunciar aquellas palabras más bellas y fuertes desde su corazón femenino: esta es la verdad. El primero de enero, próximo año, 1922, Edith fue bautizada católica. Añadió a su nombre el de Hedwig, en honor de su amiga, quien fue instrumento en su conversión. Edith Hedwig Stein, bautizada católica.
y era judía. ¿Y cómo llegó a esta fe y esta verdad? Porque ella miró una persona caminando sobre las aguas con la fe. Y ella empezaba a caminar también. Esta es la evangelización. No tenemos que convencer a nadie de la verdad. La verdad tiene su propia autoridad de convencer al corazón, pero tenemos que conocer, amar, testificar y seguir la verdad de Jesucristo. Y la luz de verdad que nos penetra empieza a hablar a los demás por su propia autoridad. En este día, en que recordamos también el pueblo judío, sobre la cual Edith dijo que su conversión fue la culminación de su fe judía, a llegar a Cristo, Mesías. Y de verdad, qué perfección de las lecturas hoy. Las mismas palabras de San Pablo pueden ser las palabras de ella. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Pedimos a nuestra Santísima Madre a darnos esta fe que siempre está escuchando la voz de su Hijo. Y como San Pedro, San Pablo, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que empezamos a responder y caminar sobre las aguas. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.